Este clima me encanta. Es como para tomarse un buen café y leer un buen libro. Vamos a la sala para grabar y degustamos ese café con un buen libro, ya que la ocasión lo amerita. Está a punto de llover. Hey, ¿qué tal, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Archimea Recontra Super Videoblog. El día de hoy está nubladito. Se antoja como para tomarse un buen cafecito y leerse un buen libro. Nada como algo así delicioso. Y nada mejor que un buen libro. Excelente, papá. Estos días se disfrutan a todas margaritas. Pero bueno, el día de hoy les voy a presentar los 7 personajes de las caricaturas o dibujos animados, no importa pues como ustedes lo digan, que la verdad me parecen más molestos, más incómodos, pero ojo, cuando un personaje, ya sea en películas, caricaturas, series, etc., es el personaje más odiado, entonces eso quiere decir que está haciendo muy bien su trabajo. Sabemos que hay muchísimos personajes, pero en este caso vamos a presentar 7, y si se prolonga más, pues ¿por qué no hacer una segunda parte? Pero pues vamos a comenzar, así que pónganse cómodos, disfruten el intro y vamos a comenzar. Estos 7 personajes yo los considero molestos más por su actitud y su manera de ser ante los demás. Así que comenzamos con el número 7. Vamos a regresarnos un poquito a la nostalgia, vamos a recordar esas caricaturas que veíamos en la infancia, digo los que son de mi edad obviamente. Vamos con el número 7, que es Kevin de Ed, Edd y Eddy. Quizá lo recuerden, quizá las generaciones más recientes creo que les va a costar un poquito, pero pues este vato era engreído, era una persona presumida y siempre hacía ver mal al trío de amigos, a Ed, Edd y a Eddy. Siempre los hacía menos, nunca los invitaba a sus fiestas, los trataba como idiotas. En fin, es un personaje que de verdad cuando llegas a sentir empatía por estos 3 amigos, te molesta, te incomoda, pero ahí está el número 7. El número 6, musculoso de Un Show Más o Regular Show. Bueno, pues este vato no es que me caiga mal, pero sí llega a ser molesto. Es como ese amigo malacopa que tienes, que nada más toma 2 cervezas y se pone a hacer el ridículo o se pone a querer besarlos a todos, no sé si tengan un amigo. Y bueno, también este personaje es muy molesto con los personajes principales, que es Mordecai y Rigby, que aparte de eso se la pasa diciendo un chiste pero malísimo. Se los dejo aquí. Oye, Bobby, ¿sabes quién más levanta como una campeona? ¡Mi mami! El chiste de mi mami para todo lo que menciona a su mamá. Entonces de repente no veo cuál es la forma en la que él se burle de los demás o no sé qué onda. La neta me quedo con cara de... Número 5, La Duquesa de Mansión Foster. Una de mis caricaturas favoritas en la infancia. Básicamente esta caricatura trataba de que los niños creaban a sus amigos imaginarios y pues estos llegaban a cobrar vida. Entonces cuando no tenían un hogar o no los mantenían, esta Mansión Foster era la que los albergaba, era algo así como una casa hogar, un albergue. Pero entonces había un personaje, que tú decías, güey, ¿qué onda con esta morra? Bueno, básicamente la duquesa es una mujer como de 9000 años, amargada, creída y que además se sentía la persona más bella del universo, con sus siestas de 23 horas al día y sus maquillajes, etc. El niño que la creó, yo creo que debería de haber estado demasiado dañado como para crear a ella, para crear a ese amigo imaginario. O probablemente se estuvo basando en una de sus tías y como resultado de eso dio la duquesa. En el número 4 tenemos a Vicky y a los papás de Timmy de Los Padrinos Mágicos.
otra de las caricaturas que yo amaba cuando era niño y estaba pues en esa etapa convirtiéndome de niño adolescente. Entonces me identificaba mucho porque eran los mismos cambios, pero no con el personaje. Eso sí, eso es completamente diferente. Mi mami sí me quiere. Bueno, vamos a empezar por los papás de Timmy. Son extremadamente tontos, sin cuidado y que pues la neta no quieren hacerse cargo de su hijo Timmy, que tiene, no recuerdo si tiene entre 10 o 12 años aproximadamente. Bueno, así que como no le toman importancia, lo dejan con su niñera Vicky. Y aquí es cuando te topas con el demonio mismo. Vicky, la niñera, lo trataba a Timmy como esclavo. Lo ponía a hacer los quehaceres de la casa, además que le pedía favores y además de eso lo inculpaba por cosas que ella hacía, como romper jarrones o robar dinero o X. Toda la culpa la echaba hacia Timmy. Entonces creo que es un mix de ambos para hacer que la vida de Timmy fuera miserable y pues le dieran sus padrinos mágicos, porque pues sí se sentía pues miserable. Ojo, y antes de continuar, no olvides suscribirte, darle like, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis videos. Entonces, continuemos. Los siguientes 3 personajes, fue difícil elegirlos, porque tienen como que un nivel en el cual tú dices, malditos. Así que fue difícil elegirlos, pero pues aquí los pongo. En los comentarios déjenme por favor quién es el que les parece más molesto de estos 3. En el número 3 tenemos a Justo Bolsa de Coraje el Perro Cobarde. Otra de mis caricaturas favoritas que ahora de grande veo el contexto que tenían esas caricaturas, que eran sombrías, profundas, diferentes, no sé. Bueno, creo que en mi generación o el tiempo donde la mayoría de los niños veíamos esas caricaturas, lo tomábamos más por el concepto de son dibujos animados, pasan aventuras y esto, pero ahora que uno crece y uno conoce más cosas, pues entiende el trasfondo de eso, que las aventuras no eran tan comunes para un personaje de dibujos animados. Pero bueno, Justo Bolsa, era un viejito. Pues básicamente él y su esposa Muriel cuidaban de Coraje, eran unas personas de la tercera edad, unos viejitos. Lo cuidaban, pero bueno, Justo no lo cuidaba básicamente. Él era el que le pegaba, le hacía bromas pesadas, lo hacía llorar, lo hacía pasar malos ratos. Y pues, oye, creo que es una persona que sí se llega a ganar el enojo de muchas personas, porque, güey, ¿qué onda? En el número 2 tenemos a Randall de Recreo. Esta serie que también, no sé, pues es que antes había muchísimas caricaturas muy buenas que podíamos estar sentados frente al televisor unas 4 horas seguidas, no sé, por decir una hora. Bueno, esta serie de Recreo trataba básicamente de cómo era que pasaban las aventuras chicos de cuarto de primaria, si no mal recuerdo. Este personaje, Randall, era un chismoso de primita. De hecho, pues en la escuela, en la primaria, a la persona, al chavo, al niño o incluso a la niña que fuera la más chismosa del salón, le apodábamos Randall. Este chavo era detestable. Estaba en todos lados nada más viendo a ver qué hacían los demás y todo lo anotaba en una libretita. Además de que ese güey estaba jorobado y no sé, daba un aspecto como de rata, aunque sí hacemos la analogía y sí es una rata. Entonces todo lo que hacían, hasta si alguien se tiraba un pedo, hasta si alguien decía una grosería o comía chicle o X situación, iba y se lo contaba a la maestra Finster, otra personaje que ahora como adulto entiendo la amargura de esa señora. Pero bueno, nos concentramos en Randall. Y sí, era la rata de la escuela, la que pasaba todos los chismes a los maestros, al director, a la maestra Finster, sobre todo lo que hacían los demás. Y aún así los demás no lo trataban mal. Este vato era un Judas Iscariote por completo. Y finalmente, bandita, el número 1 es Doña Florinda. Que, bueno, este no es una caricatura básicamente, pero es un programa familiar. Recuérdenlo. Bueno, pues este personaje, esta vieja chancluda, como le decía don Ramón, era arrogante, se sentía
de la clase alta, menospreciaba a los demás y siempre buscaba una excusa para golpear a don Ramón, aunque él ni siquiera haya tenido la culpa de absolutamente nada. Este personaje creo que es el que más me molestó de la lista, sencillamente por la actitud tan fea que tomaba hacia los demás, hacia menospreciarlos, hacia hacerlos menos, incluso hacia golpear físicamente a otra persona sin motivo alguno muchas de las veces, por malentendidos, por cualquier otra cosa. Pues entonces ese es mi número 1. Y bueno, bandita, hemos llegado al final de este super archimega recontra super video blog. Si quieren una segunda parte, háganmelo saber en los comentarios. Igual podemos hacer personajes que no sean de dibujos animados, de caricaturas, incluso que sean de películas, de series, incluso de dibujos animados o caricaturas, pero para adultos. Algo así como, no sé, Los Simpson, Padre de Familia, Rick y Morty. También pueden dejarme el nombre del personaje que les gustaría ver en los comentarios, y así pues hacer la lista más fácil y que sea con sus preferencias o sus, diría gustos, pero no, con sus disgustos de personaje. Así que dale like, suscríbete, compártelo con quien más confianza le tengas. Sígueme en mi Instagram, que ahí tengo unas fotos muy chidas. Así que bandita, nos vemos, hasta la próxima, bye.